¿Cómo están mis queridos hermanos? Hoy lunes 29 de marzo, último lunes de este mes de marzo de 2021. Gracias a Dios por reencontrarnos en este devocional de los lunes. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo número 14, del 3 en adelante. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Estamos hablando de una mujer que vivía en Betania. Betania, un pueblito en la falda oriental cerca de Jerusalén, a unos cuantos kilómetros de Jerusalén. Allí en ese lugar encontró el Señor Jesucristo a una familia que le tomó una sincera amistad, le tomó mucho aprecio. Lázaro, Marta y María eran los tres hermanos, aquellos que la palabra de Dios hace mucho énfasis. Allí en Betania, mis hermanos, el Señor realizó posteriormente el milagro de la resurrección de Lázaro, aquel famoso milagro de la resurrección. Allí el Señor Jesucristo fue invitado a la casa de un hombre llamado Simón, el leproso. Así era identificado, así la gente lo conocía. Pues en ese lugar el Señor Jesucristo es ungido por una mujer. Y aquella mujer era conocida como María la de Betania. Aquello que esta mujer hizo al Señor Jesucristo, hermanos, nos da una gran enseñanza, como un acto de intensa adoración, un acto de alabanza verdadera que brotaba de un corazón que tenía mucho que agradecerle al Señor Jesucristo, y un corazón que amaba verdaderamente a Jesús. Y es conocido aquel momento como el solemne ungimiento. Un ungimiento lleno de enseñanza. Un ungimiento lleno de simbolismo que nos presenta verdaderamente una enseñanza para nuestra vida espiritual ahora, y creo que para siempre en la vida cristiana. ¿Por qué? Primeramente, hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo fue ungido con lo mejor que tenía aquella mujer. Dice la palabra de Dios: porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Quiere decir que no era cualquier cosa. Tenía un alto costo, tenía un alto precio. Yo creo, hermanos, que así debe ser exactamente nuestra actitud hacia el Señor. Darle lo mejor que tenemos, lo mejor que somos usted y yo. El Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón. Lo mejor que tenemos para nuestro Dios es nuestro corazón. Somos nosotros mismos para Dios, no nuestras posesiones propiamente hablando. Así que, mis hermanos, hemos de entender que aquel perfume tan costoso no se desperdició como algunos pensaron. Algunos lo criticaron inmediatamente. Al contrario, aquella mujer le dio el mejor uso posible. ¿Por qué? Porque aquel perfume representaba el alma agradecida de aquella mujer, pero también representaba un corazón que se entregaba completamente en las manos de nuestro Señor. A ella no le importó lo costoso del perfume, a ella no le importó la crítica. Ella enfrentó con audacia aquel momento, porque ella quería derramar su corazón. Aquel perfume simbolizaba un corazón y una vida que se ofrecía y se derramaba a los pies del único que podía hacer algo por ella, salvar su alma. Pero también, hermanos,
aquel ungimiento con aquel perfume, nos enseña que Jesús fue ungido en gratitud fervorosa y valiente. Vaya que si se necesitaba valor para hacer lo que la mujer hizo. Necesitaba estar verdaderamente agradecida con el Señor para derramar un perfume tan caro, tan costoso. Y yo creo que había muchas razones, bastantes razones para que esta mujer se sintiera agradecida hacia nuestro Señor Jesucristo. Ella ya había abierto su corazón a Cristo. Ya cuando abrimos el corazón, hermano, lo demás se entrega solo. Lo demás ya no le damos esa importancia que antes le dábamos. ¿Por qué? Porque lo mejor de nosotros, que es el corazón, ya está ofrecido, ya está en las manos de Dios. Y había grandes motivos para que con todo valor aquella mujer desafiara la crítica, para que aquella mujer superara todos los obstáculos que le impedían acercarse a nuestro Señor. De manera que podemos pensar entonces que aquella mujer no ungió al Señor para quedar bien con la gente. No lo hizo para que la gente la reconociera, para recibir el aplauso, ni ser reconocida por nadie. No lo hizo para obtener algo a cambio, sino lo hizo para mostrarle prácticamente su amor y su fe a nuestro Señor Jesucristo. ¿A cuántos cristianos desafortunadamente les avergüenza testificar de Cristo? A muchos cristianos les avergüenza que sus amistades se enteren que profesan la fe cristiana. Entonces, hermanos, hemos de entender además que aquel momento del ungimiento de Jesús fue en preparación a su muerte. ¿Por qué? Porque se dio en aquel día lunes, como hoy, por ejemplo. Un día que, bueno, la semana comenzaba y el Señor había entrado a Jerusalén un día antes y ahora empieza a vivir momentos tan intensos, momentos tan difíciles. Y hermanos, podemos entender aquí que en cuanto el ungüento o la aroma del ungüento se comenzó a esparcir, se comenzó a derramar, también se esparció la crítica mordaz, la crítica mal aplicada, aquella actitud del implacable ladrón y mordaz traidor llamado Judas el Iscariote. Aquí, hermanos, se empieza entonces a expander aquella crítica malintencionada. Pero entonces el Señor Jesús recalcó la importancia de tan solemne acto cuando dice: esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Es decir, que lo que aquella mujer estaba haciendo tenía, hermanos, una razón en la vida del Señor Jesucristo en los últimos momentos, casi ya para morir. Y aquí, hermanos, el Señor hace una hermosa defensa y la honra grandemente a aquella mujer. Creo que el Señor siempre lo hará de la misma manera. Siempre el Señor entrará en defensa de aquellos que hacemos algo por Él con sinceridad, con fe, con amor, con determinación, no importando lo que los demás piensen. Jesús siempre saldrá en defensa de aquellos que somos calumniados y que somos atacados por testificar de Él, por causa de su nombre, por proclamar su palabra, por ir adelante en el ministerio. Yo creo que aquí, hermanos, aparentemente yo alcanzo a notar que los discípulos parecía que se olvidaban de las predicaciones de nuestro Señor Jesucristo, pero a esta mujer no le tuvo miedo a nada. Esta mujer no solo creía lo que Cristo predicaba, sino que también quiso vivir lo que escuchaba hablar de Cristo. Entonces, en la actitud de esta mujer, vemos cómo se acepta y vemos cómo se sirve al Señor Jesús. Vemos cómo esta mujer, hermanos, fue capaz de percibir a esa hora lo que Cristo habría de sufrir por nuestros pecados y por nosotros los pecadores. Aunque ella ya le había reconocido como su Señor y como su Salvador, su corazón ahora quería mostrarse en gratitud y en un amor ferviente. Gracias a Dios por la enseñanza que nos ha dejado aquella experiencia de Jesús ungido en la ciudad de Betania por aquella mujer. Hermanos, aprendamos lo mejor. Aprendamos
lo que nos nutre y lo que nos sirva en nuestra vida diaria. Un abrazo, que Dios les bendiga.